pues muy bonito, realmente maravilloso. Es, es impactante para mí siempre el ver que Cristo hace lo mismo en la vida de las personas. Es ama de casa, otra persona es ingeniero, otra persona tiene hijos, otra persona no se ha casado, y sin embargo, aunque las circunstancias cambian en sus detalles, el todo no cambia. Hemos oído muchos testimonios de ustedes y cada testimonio es maravillosamente impactante porque nos habla de cómo Cristo transforma la vida de una persona. Y a mí me impacta mucho el ver a Patti y de cómo Dios ha cambiado su vida a través de 2 años ya, Patti, ¿verdad? 2 años han sido de poco a poco ir conociendo la paz, la seguridad y la fuerza de Dios. Y ese es el negocio que tiene Cristo. Cristo está en el negocio de cambiar vidas, vidas humanas. Ha cambiado la mía, ha cambiado la de Patti, y bueno, ha cambiado la de muchos de ustedes, que si yo le pidiera a cada uno que se levantara y nos diera un pequeño testimonio de lo que Dios ha hecho, encontraríamos que es muy similar a lo de Patti, ¿no? Una vida sin Cristo, que no tenía realmente rumbo, un encuentro con Cristo y una vida ahora con el Señor, que tiene rumbo, que tiene significado, que tiene llenura, que tiene paz. Es muy bonito, Patti. Bueno, yo sé que es el inicio realmente. 2 años en Cristo es el inicio de una vida maravillosa que con los años será cada día más fuerte. Y Dios te va a usar para que muchas otras personas también tengan ese cambio. Qué bueno. Inclusive de este sábado, en 8, vamos a ir a Cuernavaca. Y bueno, todos están invitados. Vamos a tener una enseñanza que tiene la palabra de Dios, que son los bautizos, ¿sí? Que tú seas bautizado en Cristo, que no es más que lo que tú hablaste, ¿verdad? Un morir a nosotros mismos y a iniciar una nueva vida. Es realmente un testimonio porque ya lo hicimos el día que recibimos a Cristo en nuestro corazón, pero ahora queremos hacerlo públicamente como un testimonio a los cristianos. Entonces están invitados y te puedes poner en contacto con las personas que todos más o menos como que sabemos de esto. Si tú no sabes, pregúntanos. Nos vamos este sábado, no este sábado, sino el sábado 13 de mayo, allá a Cuernavaca, para que tengamos bautizos y va a ser muy, muy bonito. Oiremos nuevamente a muchos de estos testimonios y veremos con gran gozo que Dios trabaja en cada persona. Igual, y transforma nuestras vidas, realmente. Qué bueno, Patti, pues me da mucho gusto. Déjame ver dónde dejé mi estudio. Siempre estoy diciendo que alguien se roba mi estudio y mi Biblia, pero no es cierto. Las pongo por ahí, las pierdo, soy un desastre. Pero a alguien le tengo que echar la culpa. Casi siempre es a Helios, pero bueno. No es cierto, no es cierto. Como ustedes pudieron percibir en esta ocasión, en esta semana, estamos empezando a las 7:30 en punto. Queremos tener esa práctica que habíamos perdido un poco por diferentes circunstancias, pero que vamos a llevar a cabo de ahora en adelante. Y yo te pido que vengas a tiempo para que no te pierdas, para que te puedas sentar con calma, sabroso, inclusive ven antes y puedas gozarte de las diferentes cosas que compartimos y estar listo para escuchar la enseñanza. A las 7:30 en punto, los jueves, estamos con estos estudios de la palabra de Dios y queremos continuar con este libro precioso que para mí, bueno, ha sido una aventura. Mira que yo he leído el libro de Eclesiastés muchas veces, he escuchado muchas predicaciones del libro de Eclesiastés, y cuando empecé a estudiar el libro de Eclesiastés pensé que se me iba a hacer muy repetitivo, tantas cosas que dice aquí, y algunas un poco oscuras y no entendibles, y sin embargo he encontrado una riqueza inagotable de principios
que Dios nos quiere dar a través de este libro muy precioso que se llama Eclesiastés. Y hoy vamos a hablar sobre el capítulo 5, para lo cual le quiero pedir a Tony que nos guíe, por favor, una pequeña oración. Señor, te doy muchas gracias de estar aquí para aprender de tu palabra. Te doy muchas gracias por toda esta serie de estudios de este libro de Eclesiastés, del cual hemos aprendido tantas cosas para nuestra vida práctica, nuestra vida diaria, que es la vida que tú quieres que llevemos, así como tú lo escribes en este libro. Muchas gracias por todo, te pedimos por las personas que no están aquí, Señor, que las guardes y que las traigas con bien, Señor. Gracias por todo y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón, nada más, estamos aquí. Sí, ahí está. Muy bien. Es que estabas muy lejos y entonces por eso no se estaba grabando muy bien. Pero no, está bien. Lo que pasa es que pensé en un momento que no estábamos grabando y yo quería tener el testimonio de Pati. Lo voy a tener que repetir. Pero no, está grabando adecuadamente. Estamos en un capítulo muy bonito, muy práctico. Estamos en el capítulo 5 de Eclesiastés y va a hablar sobre un tema tan de actualidad, ¿sí?, que son las riquezas, o como diríamos nosotros en español mexicano, la lana. Capítulo 5, empezando en el versículo 8, dice lo siguiente: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila a otro más alto, y aún más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. En realidad, traté de cortarlo para que fuera un poco menos lo que viéramos. Hay muchísima información aquí maravillosa para nuestra vida práctica, pero como es un tema completo, no podía realmente hacerlo. Y nos encontramos con que Salomón nos está escribiendo acerca de las posesiones materiales, principalmente del dinero, que tan importante es en estos días para nuestra vida y de tanta importancia que le ha dado el mundo a este tema del dinero. Salomón está observando lo que está pasando en el mundo y está sacando conclusiones maravillosas acerca de sus observaciones y ve cómo el hombre se afana en querer tener seguridad a través de las posesiones materiales. Yo creo que nosotros debemos escuchar con mucha atención esto que dice Salomón acerca del dinero,
Porque si ha habido un hombre con dinero, es Salomón. Si hay alguien que sabe del tema, es Salomón. Podemos irnos allá a Primera de Reyes, en el capítulo 10, cuando Salomón recibe la visita de una reina que ha estado escuchando mucho acerca de Salomón y ha venido a ver a Salomón para ver si es cierto las maravillas que le cuentan de él. Algo increíble, dice ella, y por eso ha venido. Y esta mujer, que aquí la denomina la escritura la reina de Sabá, dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 10, versículo 6. Dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra, de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo he visto. Bienaventurados los hombres, dichosos tus siervos que están continuamente delante de ti. Era precioso todo lo que estaba viendo esta mujer. Llegó y vio la suntuosidad, el lujo maravilloso que tenía, no solamente la sabiduría, la riqueza tan extensa que tenía este hombre. Bueno, y ella le dio a él un poco de lo que ella tenía. Dice el versículo 10, dio ella al rey 120 talentos de oro. Hoy estaríamos hablando de millones de dólares, si fuera en moneda del día de hoy. Un pequeño regalo para Salomón. Dijo: es que no te puedo dar nada, tienes todo. Y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan grande cantidad de especies como la reina de Sabá dio al rey Salomón. Y no le impresionó a Salomón. Dice la palabra de Dios que Salomón le dio a ella muchísimo más, porque Salomón tenía mucho. Acá en el versículo 21, por ejemplo, dice, ahí mismo donde estamos en Primera de Reyes, todos los vasos de beber del rey Salomón, eran de oro. Y asimismo, toda la vasija de la casa del bosque del Líbano, la casita que tenía para sus fines de semana, era de oro fino. Nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra, versículo 23, en riquezas y en sabiduría. Entonces, este tema que estamos viendo ahora en este libro que escribe Salomón en Eclesiastés acerca de las riquezas, viene de un hombre que conoce el tema muy bien. Y debemos de poner atención a lo que él dice. Nos da principios específicos acerca de esta cosa que se llama el dinero, en donde nos han deslumbrado acerca de la seducción del materialismo, de las posesiones. Inclusive el otro día, no hace ni 3 o 4 días, veía a un muchacho que traía una camiseta, y lo decía en inglés. A lo mejor no sabía lo que decía, es que se las ponen y en inglés saben. Pero yo sí entendí el mensaje de la camiseta. Decía: el que muere con el mayor número de juguetes, ese gana. Eso es lo que decía la playera. Me pareció bastante absurda, porque el que muere con juguetes o el que muere sin juguetes va al mismo lugar. Y los juguetes se quedan atrás, porque no hay nada que se llevará consigo mismo. Al hablar del dinero es muy importante, y quiero desde el principio recalcarlo. Tú y yo, que hemos estado estudiando la Biblia, ya hemos visto esto que voy a decir. La palabra de Dios parece que dice, pero no dice, que los ricos son unos malvados
imperialistas desgraciados, y que el dinero es malo, y que por lo tanto trae muchos problemas. Eso no dice la Biblia, que quede bien claro. Dios es el autor del oro y de la plata, y Dios no lo dio para que lo disfrutemos. La Biblia dice otra cosa muy diferente. Allá en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual persiguiendo a algunos fueron traspasados de muchos dolores. El problema no es el dinero, el problema es el amor que la tengamos al dinero, nuestra actitud hacia el dinero. Y Salomón nos va a dar algunos principios primero, y después nos va a decir los resultados de esos principios, que es mucho dolor, y después veremos unas cuantas conclusiones. Primero los principios. Nos habla de algunos principios, empezando aquí en Eclesiastés capítulo 5, en el versículo 8 y en el 9. Primer principio: la acumulación de dinero produce maldad, produce daño, produce dolor o miseria, podríamos decir, ponlo como tú quieras. Dice el versículo: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. En el mundo siempre hemos tenido este sistema, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Salomón y en el día de hoy. Unos están arriba y tienen todo, y la mayoría está abajo y no tiene nada. Y el que tiene control sobre el que no tiene, para bien o para mal, pero lo tiene. Es más, el que no tiene está oprimido. Realmente no puede ni hablar, sino está al total control del que tiene. Eso es lo que está observando Salomón. Y dice, los pocos que tienen oprimen a los muchos que no tienen. Y entonces vemos que la acumulación de todas estas riquezas puede traer como consecuencia muchos problemas, mucho dolor, maldad. Con ello viene la codicia, con ella viene el egoísmo, la arrogancia, con ella viene la superioridad sobre los demás, la opresión hacia otros, en donde yo te uso a ti porque yo tengo los medios para hacerlo, y por unos cuantos pesos tú tienes que literalmente venderte a mí en todo lo que tú haces. Y eso le maravilla a Salomón. Si opresión de pobres y pervención de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. Y si los pobres quisieran hacer algo, tienen que ir con la persona adecuada en el gobierno, pero arriba de él hay uno, y luego hay otro, y luego hay otro, y luego hay otro. Que es lo que dice Salomón. Y finalmente no se hace nada, porque no pueden hacer nada. Dice el versículo, porque sobre el alto vigila otro más alto, y aún uno más alto está sobre ellos. A final de cuentas, dice Salomón, es como es. No hay nada que hacer al respecto. Así es siempre. ¿Tú te acuerdas cuando Jesús recibió este regalo de María de Betania, que vino a lavarle los pies con un perfume de nardo puro de gran precio? Y todos los discípulos, principalmente uno que se llamaba Judas, dijo, ¿pero por qué se derrama este perfume de tan alto precio? Pudimos mejor haberlo vendido y dar el dinero a los pobres. Y Jesús le dice, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús mismo nos está diciendo que este sistema es el sistema que opera en un mundo que está caído y que tiene el pecado, y que así será siempre. Unos tendrán muchísimo y otros no tendrán nada. Ahora, eso no quiere decir que tú no debas o debas de tener o no tener, porque realmente las riquezas, vas a ver ahorita, vienen de Dios. Hay muchos de nosotros que nos afanamos por tener riquezas y nunca las tenemos.
Y hay otros que sencillamente se ponen a trabajar y llegan a tener mucho dinero. Dice la palabra de Dios que la diligencia es algo precioso en el hombre. Proverbios capítulo 10, versículo 4. Proverbios capítulo 10, versículo 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Hay personas, principalmente tengo que admitir los cristianos, que precisamente por estar leyendo este libro, toman las cosas en serio, se ponen a trabajar, tienen ahorros, se dedican a sus hijos y empiezan a prosperar. Y esa prosperidad les hace tener más y empiezan a acumular riquezas, no porque se lo habían puesto como un objetivo específico de sus vidas, quiero tener más, sino como resultado de la vida ordenada que están teniendo. ¿Hay algo de malo en eso? No hay nada de malo en eso. Es una bendición de Dios, dice la palabra de Dios. Es bueno tener riquezas si así las obtienes, trabajando diligentemente. Viene solo. En realidad no tienes por qué esforzarte para hacerte rico. Viene solo, con el ahorro, con las sabias decisiones que tomas todos los días en tu trabajo, con la disciplina de un trabajo adecuado, con una vida recta en donde tú estás utilizando tu dinero y gastándolo para las cosas necesarias de tu vida y no necesariamente para los lujos si no tienes. Y entonces empiezas a prosperar. Y esa prosperidad puede ser de mucha bendición. Pero lo que dice Salomón es que regularmente es al revés. Que la acumulación de dinero, la acumulación de riqueza puede traer gran mal. Puede traer mucha maldad. Porque con el dinero se levantan muchísimas pasiones internas que antes a lo mejor no tendría y que han venido por este dinero. Dice Mateo 6:24 que ninguno puede servir a dos señores. Porque o quedas bien con uno o con el otro, pero no con los dos. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Debemos pues nosotros estar seguros de que nuestro corazón está en Dios y no en las posesiones materiales y no en las riquezas. Y si Dios te da las riquezas, entonces utilizarlas para Él. ¿Sabes? Las riquezas pueden ser de gran beneficio cuando las utilizamos para servir a Dios y para servir a otros. Y el cristiano que las acumula desde el punto de vista estrictamente como biproducto de su vida ordenada, sabe estos principios. Y entonces las riquezas vienen a ser un beneficio para su vida. Las gasta en él, claro. Se compra un coche de color rojo porque le gusta el rojo. No le gusta el verde, le gusta el rojo. Dice, yo quiero un coche rojo. Y se lo compra. Y último modelo, ¿por qué no? Ha trabajado arduamente por ello. Pero más importante que eso, él sabe que si él deposita el valor de las riquezas para satisfacerse a sí mismo exclusivamente, lo va a destruir. Y que parte importante de sus riquezas deben de ser utilizadas para servir a Dios y a los demás. Importantísimo. Si tú empiezas a utilizar estos conceptos de las riquezas, Dios te va a prosperar, inclusive materialmente, aunque casi siempre primero espiritualmente. Por ejemplo, ¿sabías tú que en los principios de las riquezas está el darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César? Parte de tus riquezas que Dios te da deben de ser para la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento se hablaba del diezmo.
Todos iban y de lo que ganaban en el año, de lo que ganaban en la semana, de lo que ganaban en el mes, ellos daban el 10% a Dios. Primero que cualquier otro gasto o deuda que tuviesen, porque es una deuda con Dios. En el Nuevo Testamento es muy diferente. Dios no nos habla del diezmo. Dios nos habla de que cada uno dé conforme a lo que está en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios nos enseña a ser generosos para con Dios. No que Dios necesite de tu dinero, pero es un principio de Él. Porque, ¿sabes? Si tú no lo sigues, si tú te olvidas de ese principio de separar un poco de tu dinero para Dios, entonces pronto estarás en el otro lado de la fórmula. El dinero es para mí. Y entonces empiezan todas estas pasiones internas en donde no hay satisfacción y en donde principalmente va a haber maldad en tu vida, porque esas riquezas siempre van a ser insuficientes y vas a trabajar por querer más y te vas a meter en mil enredos por tu egoísmo de que es para mí, para mí, para mí. Dios es muy sabio en lo que Él dice. Y a veces tú te empiezas a leer la palabra y dices, ya sé, aquí está, Dios quiere mi dinero, ¿verdad? Por eso no me gusta la vida y ya no voy a regresar. No, Él no quiere tu dinero. Él no necesita tu dinero. Él es el dueño del oro, de las estrellas, de todo el universo, de tu misma sangre. ¿Cuánto más de tu dinero? Sino que Él sabe que tu dinero te va a destruir a ti si no aprendes una pequeña palabra de 3 letras que no conocemos, que se llama dar. Y que cuando la estamos aprendiendo a conocer, también estamos apagando nuestro egoísmo y estamos volteando las riquezas. Y si Dios me da, doy. Y empiezo a tener los beneficios de lo que es servir. Eso es maravilloso. Dice aquí Salomón en el siguiente versículo, el versículo 9, que aún el rey está sujeto a estas leyes. Dice el capítulo 5, versículo 9. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El rey mismo no está exento de estas leyes. Yo me acuerdo cuando yo tenía escaso 1 año en Cristo. Mi vida había cambiado muchísimo, había una tremenda explosión en mi corazón de gozo, había algo tan precioso que yo iba realmente sin defensas a ese pequeño grupito. Y pudo haber sido una secta rara, yo me hubiera entregado de todas maneras, por un tiempo, ¿verdad? Y me acuerdo que en una predicación específica, este predicador estaba recaudando dinero para las misiones. Y me dijo, cualquiera que quiera dar dinero, que lo ponga en un papelito y que me lo entregue a mí. Yo estaba tan lleno y tan gozoso que puse una cantidad inclusive mayor de la que podía dar. Y prometí darla mensualmente. Yo no sabía de estos principios, pero yo quiero decirte que ha sido la gran bendición de mi vida para una persona egoísta, terriblemente egoísta como soy yo. Y me enseñó algo maravilloso que yo no conocía, desprenderme de lo mío para las cosas de Dios. Todos nos desprendemos de lo nuestro, todos. Dios hace que tengas un bebito, ¿verdad? Y que de repente a las 4 de la mañana te tengas que levantar, lo quieras o no, a darle de comer. Y no le importa si tú tienes sueño o no. Y Dios quiere enseñarte a arrancar tu egoísmo. Y ahí vas a las 4 de la mañana, ¿verdad? Y cuando tiene 1 año, y cuando tiene 2, y cuando tiene 10, y cuando tiene 20, y cuando tiene 30, te da más dolores de cabeza. Así es que toda la vida. ¿Para qué? Para que aprendamos a arrancar nuestro egoísmo. Igual aquí, cuando nosotros aprendemos los principios del dinero. Pero desgraciadamente, en la mayoría de las personas es todo lo contrario. Ellas caen en maldad cuando las riquezas llegan fácil, o cuando no llegan fácil, cuando tú mismo las estás haciendo. Porque las haces para ti.
Proverbios capítulo 1, versículo 19. Versículo de gran impacto, que lo aprendí hace mucho tiempo para mi propia vida. Dice así: tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. ¿Sí? Las personas codiciosas no pueden vivir, ¿no? Hacen dinero para tener cosas que nunca disfrutan por esa codicia. Si las llegan a comprar, no tienen tiempo para ellas. Tienen que estar ganando dinero. O nunca las compran porque dicen, no, hombre, es demasiado caro. ¿Qué pasa? Yo las compro cuando ya están en barata. Después de 10 o 15 años, cuando las tienen a es cuando yo las agarro. Y hay muchas personas así. ¿Podría alguien decirme aquí que está trabajando porque le gusta su trabajo? Porque le encanta su trabajo, en el cual recibe una remuneración. O todos nosotros estamos trabajando porque nos pagan. Y el trabajo, pues sí, está bien, ¿verdad? Tampoco me enloquece. Yo preferiría estar en la playa, la verdad. Pero Dios nos enseña a disfrutar las cosas de nuestro trabajo y a obtener la riqueza como biproducto de no vivir con el objetivo de la riqueza, porque entonces quita la vida que tú tienes realmente. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 18, nos habla precisamente de estas personas que llegan a ser ricos. Y de alguna manera todos somos ricos, ¿eh? Yo podría empezar a preguntar aquí cuánto dinero tienes en tus cuentas, ¿no? Inclusive también las de dólares, todas tus cuentas. Y de alguna manera eres más rico que otro. Y tú dices, bueno, sí es cierto, yo soy más rico que esos 10. Y otro más arriba dice, bueno, yo soy más rico que esos 1000. Y otro dice, bueno, yo soy más rico, etc. Pero todos relativamente hablando, somos ricos. Y habla aquí a esos ricos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 18. Bueno, empieza en el 17 para que entendamos mejor el contexto. A los ricos de este siglo, aquí, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Qué precioso es poder disfrutar las cosas que tenemos. Pero mira, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí el buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Bueno, yo viajé mucho a Estados Unidos por muchos conceptos y siempre me impactó mucho ver la generosidad de ese pueblo. No que no haya aquí, pero no la veo con tanta fuerza. Yo me acuerdo que llevamos a mi padre a un hospital porque se enfermó allá en California. Llegamos a este hospital, tuvieron que operarlo de la cabeza, en donde parecía que tenía un tumor. Finalmente no fue un tumor, pero fue algo también que requería de una operación de la cabeza. Y me acuerdo que yo, bueno, tuve que pasar mucho tiempo en el hospital, estuvo 3 semanas ahí, y recorría yo los salones y había los nombres de los donadores que habían levantado ese hospital. Y había donadores de 10 millones de dólares y donadores de $1 millón y de 50,000. Y bueno, ahí los ponían. Y era interminable. Inclusive, me acuerdo que fuimos a un edificio específico y este era el edificio, no sé, un hombre, no me acuerdo el nombre. Y pregunté, bueno, ¿quién fue esta persona? Sencillamente el que pagó por este edificio. Y sí me impacta que alguien dé cantidades de dinero para una causa X, que sea generoso, dadivoso, no para gloriarse a sí mismo, sino sencillamente para cumplir con los preceptos de que si tengo, yo debo de dar. El dar al primero que beneficia
es a mí, no al que recibe, porque dice Pablo, ahí en el libro de Hechos, que dando es como recibir. Ojalá y tú pongas eso en tu corazón y que tú digas, en el estudio de las finanzas que vimos con Salomón, me está diciendo Salomón cómo puedo ser muy rico. Y el dinero no necesariamente te hace rico. ¿Quieres ser rico? Ser rico para con Dios. Despréndete de las cosas que tienes. No pongas tu mira en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo y en sus cosas. Y Él te bendecirá grandemente. Es más, Dios constantemente nos está diciendo en su palabra que no intentemos ser ricos materialmente. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, viendo ninguna? Porque serán alas como las águilas y volarán al cielo, dice la palabra de Dios. No lo intentes. Dios es el que da las riquezas. Deuteronomio 18, versículo 8, acá en el Antiguo Testamento, un versículo que también me ha impactado mucho y que me hubiera evitado a mí muchos dolores si lo hubiera conocido hace muchos años, porque yo soy una persona que me afané mucho por hacerme rico y casi perdí mi salud y la vida misma al intentar. Es más, ya me iban a construir una placa: el hombre más rico del cementerio. Es verdad, porque así, con esa afán vivía yo. Dice Deuteronomio capítulo, es 8:18. Dice 18:8. Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él da el poder para hacer las riquezas. Él da el poder para hacer las riquezas. No eres tú el que gana las riquezas, es Dios el que las da. Con los principios de la palabra de Dios, tú empiezas a acumular y llegas a ser rico. Pero con los principios de la palabra de Dios, no con el objetivo específico de ser rico, porque nunca lo serás, aunque tengas mucho. Yo conozco muchas personas que tienen grandes posesiones materiales. ¿Y sabes qué? No son ricos. Y conozco muchas personas que no tienen un 5 en la bolsa y son inmensamente ricos. Y esa es la riqueza que tenemos nosotros también. Regularmente las dos vienen juntas, ¿eh? La riqueza espiritual trae también riqueza material, pero busca la primera, que es la importante. Las otras darán alas como las águilas, volarán y te vas a quedar sin nada. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena entonces buscar las riquezas? Estamos diciendo, no vale la pena que tú estés viviendo por eso. Pero que si tienes las riquezas, entonces sepas cómo usarlas. Y que seas dadivoso, y que seas diligente en tus cosas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir dadivoso y diligente? Voy a ir a las calles de México y a todos los pobres les voy a dar 10,000 pesos a cada uno. Eso no es bíblico. Si tú agarraras tu dinero y tú lo distribuyeras entre los pobres, pronto te quedarías sin dinero. Rey Salomón, que tenía mucho, te quedarías sin dinero. Y los pobres vivirían igual. Inténtalo. Agarra 20,000 pesos y ve y dáselos a un pobre. Esa noche tiene un fiestón en su casa. Y te invita también, dices, vente. Y voy a decir que tú pusiste el dinero. Y al día siguiente ya hay 2 pobres. Él y tú. Esa no es la manera de ser dadivoso. La manera de ser dadivoso es también con inteligencia y sabiduría, distribuyendo las cosas en el lugar adecuado. Mira,
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Muchas de las personas que no tienen es porque no han sido diligentes en su trabajo. Es porque no han pagado el precio, trabajando diligentemente para tener. Y quieren ser parásitos de tu misericordia y que vivan de ti. ¿Y sabes qué? Les haces un gran mal al hacer eso. Un gran mal en darles dinero. Más que darte dinero, te voy a ayudar para que tú saques tu propio dinero. Pero yo no te voy a hacer un parásito. Aquí mismo en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Sí? Entonces encontramos que cada uno de nosotros debemos de ser sabios con nuestro dinero. Primero para las cosas de Dios, porque ahí es donde lo debes de poner. Imagínate que tú, en lugar de darle a un pobre 10,000 pesos para que esa noche haga una fiesta con sus amigos, de que ya se encontró uno que le dio 10,000 pesos y ojalá se encuentre mañana otro igual. Que tú agarres esos 10,000 pesos y con ello subsidies. Que con ello mantengas misioneros, predicadores, que están diseminando todos estos principios por todo el mundo. Esto a largo plazo traerá un mejor retorno sobre la inversión de lo que le puedas dar a un pobre. No estoy diciendo que no demos a los pobres. Sí hay injusticias y opresiones en el mundo. Y a veces vemos que hay personas que sí necesitan, pero asegúrate de que necesitan. Porque muchas veces solamente estás haciendo un mal para ellos y seguirán de pobres con tu dinero. Lo mejor realmente es que utilices tu dinero para servir a Dios. ¿Sí? Proverbios 11, 24 y 25. Proverbios no es 11, perdón, es 30. No, espérame un ratito, déjame ver. Permíteme. Sí, ¿verdad? 11, 24 y 25, sí. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Sí? Una persona hace mucho tiempo, todavía lo recuerdo, un amigo de la juventud, que una vez le preguntaron que qué es lo que iba a hacer en la vida, y él dijo, yo voy a ser muy rico, eso es lo que yo voy a hacer. Bueno, hoy no es rico porque ese no es un objetivo correcto, ¿verdad? Pero cuando le dije, si yo tuviera la oportunidad de verlo ahora, yo le diría, ¿dónde están las riquezas? ¿Quieres ser muy rico? Inclusive materialmente, ponte a leer la Biblia. Ponte a seguir los principios de la palabra de Dios. Y verás que prosperas aún económicamente. Pero vemos otro principio que también aquí Salomón nos quiere decir en los versículos 10 y 11 de Eclesiastés 5. Y este principio es que las posesiones materiales, nunca traen satisfacción. ¿Sí? Dice el versículo 10 y el versículo 11, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño, sino en verlo con sus ojos? ¿Sí? Nunca será suficiente el dinero que tengas. Cuando tienes 1,000,000, ya estás buscando 3. Y cuando tienes 3, ya quieres 15. Y cuando tienes 15,
etcétera. Nunca te saciarás del dinero. Y sabes, nunca satisface. Finalmente compras aquel coche que querías tener y lo único que puedes hacer es verlo. Qué bonito está. Después de 2 días ya se acaba el brillo de ese coche. ¿Y sabes lo que sí traen las riquezas? Traen muchos amigos. Que con las riquezas dices, oye, me enteré que te sacaste la lotería. No te había venido a saludar. Y de repente tienes una gran cantidad de amigos que no son amigos y que están ahí solamente por tu dinero. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Sí? Proverbios 19, 4 al 6, también nos da gran sabiduría acerca de todo esto. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Nadie quiere meterse con el pobre, ni quien lo pele, pero vamos con el que tiene. Él nos invita a comer. Salimos en sus automóviles. Nos lleva a su casa en Acapulco. No, hombre. Y lo único que tienes que hacer es darle por su lado. Hombre. Él paga la cuenta. Dice el versículo 7. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. No, tú no. Cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. ¿Eh? Entonces, inclusive, no solamente las posesiones no nos dan satisfacción, sino que además no nos dan amigos. Parece que tenemos muchos amigos, pero finalmente no tenemos ninguno. El tercer principio que nos dice aquí Salomón está en el versículo 12, aquí de Eclesiastés, capítulo 5, y dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. La vigilancia de sus posesiones trae gran preocupación. Qué preciosa es la persona, pues es obrero, él va y checa ahí, ¿verdad? A las 7 de la mañana, ¿verdad? Está enfrente de la máquina, hace lo que le ponen ahí, 3 de la tarde, ya me voy, ahí nos vemos, ¿verdad? Que se va con sus hijos, se va a hacer sus cosas. Ah, pero el que tiene no puede hacer eso. ¿El banco cuánto da esta semana? No, mejor lo voy a cambiar de banco. ¿Y si quiero el banco? No, lo voy a invertir en acciones de Banamex. No, mejor, ¿qué haré? No puedo dormir con tantas posesiones que tengo. Y ahí vemos a este pobre hombre comprándose una cama de oro alrededor. Pero no puede dormir porque tiene demasiada preocupación por todas las cosas que tiene. Tiene que estar vigilando estas posesiones que tiene. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11 y 12. ¿Qué es lo que dice Pablo acerca de lo que tenemos? Capítulo 4, 11 y 12. Procuréis tener tranquilidad, ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Que realmente trabajemos por trabajar, por el placer de trabajar. Y la acumulación viene de Dios. Y que no nos preocupemos por ella, de cómo es que vamos a estar vigilando que esto no se nos vaya a acabar. Dice la palabra de Dios que aquí con Salomón que hay algunos dolores que vienen con esta situación del dinero. Aquí en el capítulo 5 de Eclesiastés, en los siguientes versículos. Dice el versículo 13, donde vienen 2 dolores. El primer dolor, dice, versículo 13, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por su dueño para su mal, para su dolor, para su miseria, no necesariamente para la maldad, sino sencillamente que le dan molestia.
que le dan dolor. Es uno de los resultados de tener estas riquezas. Como este hombre de Lucas 12, ¿te acuerdas del rico insensato? Allí en Lucas 12. Un hombre que tenía mucho dinero y que Jesús lo pone como un ejemplo, dice el versículo 12, 17, pensaba para sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi lana, mis frutos. Dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Yo, sí, lo voy a guardar todo, me lo voy a llevar y lo voy a gastar. Nunca lo gasto porque pues, es tan importante, me produce más, por lo tanto ni lo gasto, ni siquiera lo disfruto. Qué gran dolor el acumular mucho y nunca disfrutar nada. Porque mañana el banco te va a dar, calculan los intereses. Si compro unos zapatos, ese dinero de esos zapatos ya no me rinde intereses. Y los zapatos se desgastan. No los puedo vender más caros. No le puedo sacar negocio a los zapatos. Pues no compro zapatos. Yo compro lo que me da. ¿Y cuántos de nosotros vamos al restaurante y antes de ver lo que queremos un pescado, pero tenemos los precios? Tráiganme por favor esto. Ah, no, este son las servilletas. No, este no. Lo más barato, ¿verdad? Lo más barato. ¿Eh? Porque siempre estamos pensando en cómo aguardar lo que estamos acumulando. Empezar en lugar de disfrutarlo. Es un gran dolor que no podamos nosotros disfrutar nada de ello. Y dice el versículo siguiente, las cuales, qué gran terrible cosa, se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en su mano. Me preocupé tanto por guardar mi dinero y a final de cuentas lo perdí. Porque vino una devaluación. Y todo lo que había guardado, malvado, ya lo iba a gastar. ¿No? Pero no lo gasté, me lo gastaron. ¿No? Y Dios dice, ya ves, mucho dolor el estar acumulando y en una decisión mala te quedas sin nada. Dios quiere que no vivamos así, sino que podamos nosotros disfrutar las cosas. No te lo vas a llevar. Disfrútalo, gástalo diligentemente, porque hay personas que han oído eso y dicen, sí es cierto, tienes razón, mañana nos vamos en un viaje alrededor del mundo con los 2,000 pesos que tengo. No le pongo una tarjeta, ¿verdad? No. Sino conforme a lo que tienes. Dentro de ese presupuesto, disfruta las cosas. Sé diligente en ahorrar un poco. Sé diligente en gastar un poco. Sé diligente en poner presupuestos, en trabajar bien. Y tú verás que todo sale maravillosamente. En lugar de estar acumulando, lo vas a poder disfrutar. Y muy probablemente, como dice Salomón aquí, acabas perdiéndolo totalmente. ¿Sí? Porque raíz de todos los males es el amor a las riquezas, las cuales, codiciando algunas, fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sí? Mi pobre padre, inclusive, bueno, él fue muy pobre toda su vida y estuvo realmente afianzándose, él era bolero en la Plaza Mayor ahí de Monterrey, ¿verdad? Y bueno, como pudo, levantó un poco de dinero y él ahorraba y él era de Monterrey, típico. Y él no gastaba nada, inclusive me decía, me acuerdo que como chiste lo decía cuando éramos niños, ¿no? Si se portan bien, los llevo a ver Tomás Mieres. Bueno, estamos nosotros, ¿verdad? Pero no entendíamos que nada más a ver, no te iba a comprar nada. Pobrecito, ¿sabes? Nunca disfrutó su dinero. Bueno, él tuvo mucha pobreza en su niñez. No supo cambiar eso para que cuando vino un poco de abundancia por el trabajo arduo que tuvo, disfrutarlo, poder comprar algunas cosas y algo de ese dinero disfrutarlo él mismo. Nunca lo disfrutó. No conocía los principios de la palabra de Dios. Inclusive mucho de ello lo perdió.
con todas nuestras devaluaciones e inflación y cuánto. Eso es lo que dice Salomón. Parece que va a durar mucho, pero realmente dura muy poco. Y esto es una gran desilusión lo que el dinero realmente nos da. Y por eso dice aquí Salomón en el versículo 15, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Cuando finalmente se va, hubo una persona que estaba yo leyendo ahí en el periódico, creo, ¿verdad? Que tenía un automóvil Porsche de esos de carreras, ¿verdad? Y le gustaba mucho su Porsche, y dijo, a mí me van a enterrar con mi Porsche. Y lo enterraron con su Porsche, eso fue lo que él quiso, ¿verdad? Pero ahí está enterrado, yo que no lo está usando para nada. Porque no se lo pudo llevar. Nada de lo que tú acumules te puedes llevar. Como viniste, así te vas. Job, capítulo 1, versículo 21. Y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿No? Él sí sabía, él tenía muchas posesiones, y un día se le acabaron. Y dijo, no importa, vienen de Dios. Hoy tengo, mañana no tengo. Yo no vivo por ello. Cuando tengo, lo disfruto. Cuando no lo tengo, me da igual, porque las riquezas no son la fuente de mi gozo y de mi felicidad. ¿No? Qué importante que nosotros aprendamos a vivir de esa manera. Es una gran desilusión el querer vivir por las riquezas pensando que ellas nos van a dar algo para nuestra vida interna. Realmente no nos dan nada. Dice el siguiente versículo, este también es un gran mal, el segundo mal. Que como vino, así se haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó el trabajar tanto? Trabajé muchísimo y no me puedo llevar nada. ¡Qué gran mal! ¿De qué me sirvió todas esas preocupaciones, todas esas horas de arduo trabajo? No me voy a llevar nada, ni quien se acuerde de lo que hice o lo que dejé de hacer. ¿No? En realidad ese versículo, volviendo otra vez a Lucas 12, de este hombre que acumuló y que entonces dijo que iba a levantar sus graneros para que sus riquezas fueran guardadas adecuadamente. En el versículo 20 le dice Dios, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Para qué quieres guardar lo que tienes si esta noche Dios te va a pedir cuenta y todo tu dinero no va a valer para sobornar a nadie? Porque inclusive no te lo puedes llevar. Cuando llegues al cielo y dices, bueno, ¿cuánto? Ay, no traje la cartera. No voy a poder comprar nada. ¿No? Versículo 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Queremos ser ricos para con Dios. Aprende los principios de las finanzas. Y Salomón es muy sabio en las finanzas. Número 1, en las finanzas, pon primero a Dios. No sé si te has fijado lo que cuestan los libros. Yo te recomiendo que mañana o pasado vayas a una librería y no pidas un libro, pide una revista. Y te encontrarás que una revista te cuesta 30,000 pesos. Esa de sencillita, no te vayas a las muy caras en inglés y francés, porque entonces es peor. Y con el IVA más. Y luego quiero que veas cuánto están costando las Biblias. Libros encuadernados, grandes, que tienen toda la sabiduría de Dios. Regularmente están costando ahora 70,000 pesos. Y tú dices, ¿por qué una revista cuesta 30 y un libro de esta categoría vale 70? O un libro normal te vale 100. Porque alguien está subsidiando esas Biblias. Esas Biblias se venden baratas porque alguien está sacando el dinero para dárselo a Dios. Y si tú vas a todos los hoteles del mundo,
Cualquier cuarto, si no es que ya se la robaron. Abres el cajón y ahí está una Biblia. En francés, y en ruso, y en español, y en inglés, y en chino. Alguien está poniendo esas Biblias ahí. Alguien pagó por ello. Ojalá y tú puedas decir, yo fui uno de ellos. Yo estoy contribuyendo para las cosas de Dios, porque yo quiero ser rico, porque es el principio número 1 de las finanzas. Si quieres tener mucho, el dar abundantemente. Ese es el principio número 1. Inclusive vamos a verlo, está en 2 de Corintios, capítulo 9. Versículo 6, 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No es el punto de que, ya me hablaron de que tengo que dar. Otra vez. Bueno, ok, se me va a olvidar. Bueno, ahí está, pero la verdad es que me duele porque iba a comprar un traje, pero bueno, ahí está. Dios dice, no, Dios no quiero nada de eso. No quiero que me des. Yo quiero al dador alegre. Aquel que dice, oye, dame a mí la oportunidad de dar. Yo quiero tenerla. No le pidas a los demás. Yo quiero la bendición. Yo quiero tener el gusto de dar de lo que Dios me ha dado. Si tú sigues ese principio, tú serás rico. Porque el primero que nos enseñó ese principio es Dios mismo. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él fue el primero que se despojó por causa de nosotros, y se despojó hasta la muerte, para que tú fueras rico. Y nos dice, tú también debes de seguir los mismos principios. Siguiendo aquí con Salomón en el capítulo 5, que nos está enseñando muchas cosas de las finanzas, para que nosotros podamos conducirnos mejor con nuestro dinero, dice el versículo 17, además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Esa persona que quiere estrangular el dinero y tener más para sí, es miserable y finalmente no disfruta nada y tiene mucho dolor y vive a oscuras, dice la palabra de Dios. Es la persona generosa y dadivosa la que realmente tiene una vida abundante. Y para terminar, aquí en los últimos versículos nos habla de la conclusión. He aquí pues el bien que yo he visto, va a hablar de bienes, ya no de males, de bienes. Dice, el bien que yo he visto en el versículo 18, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Es un bien. Es algo maravilloso que viene de Dios, que tú puedas disfrutar de la vida. La mayoría no lo disfrutan, ¿eh? Piensan que disfrutar la vida es irse a una discoteca el sábado, emborracharse hasta las 4 de la mañana, ¿verdad? O irse a cenar o lo que sea. Eso no es disfrutar la vida. Disfrutar la vida es tener gozo interno en todas las cosas que haces de lunes a lunes. Inclusive por ahí en un restaurante que se llama, qué bueno que es viernes, traducido al español. Porque todos dicen, no, es que de lunes a viernes no soporto, pero viene el sábado, ay, mi sabadito, y el domingo es riquísimo. El cristiano no es así. El cristiano disfruta el lunes, y el martes, y el jueves, y el verano, y el invierno. Disfruta todo, disfruta su trabajo, disfruta su juego, disfruta su lectura, disfruta el dormir, el comer, lo que hagas.
con mucho o con poco. Y este es un bien que viene de Dios, dice Salomón, como biproducto de la riqueza interna que tenemos cada uno de nosotros. Versículo 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto también es un don de Dios. Las personas que tienen dinero son las que menos disfrutan. No parece así, porque te las pintan diferente. El mundo de mercadotecnia de allá afuera, que quiere que compres un automóvil de 2 metros de largo, te pone en la televisión gente muy linda que va en su automóvil con su oso negro y bueno, todas estas cosas, ¿verdad? Eso es mentira, eso no es cierto. Las que menos gozan las cosas son los ricos, que almacenando para sí tienen mucho, pero no tienen la capacidad de disfrutarlo. Ese es un bien de Dios. Viene si lo haces conforme a sus leyes. Hay personas que no entienden muy bien esto del dinero y se sienten culpables porque tienen o se sienten frustrados porque no tienen y dicen, bueno, no sé si regalarlo, si hacer los pobres, si pagar impuestos, si no pagar impuestos, si no tener, si tener. Es un lío todo. Y no es cierto, es bien sencillo si sigues los conceptos de Dios. Y si Dios te da dinero, lo puedes disfrutar abundantemente. ¿Mm? Y el versículo 20 dice, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Sí conozco personas que tienen mucho dinero y que son muy felices siguiendo los principios de Dios. Personas sencillas, no tienen que apantallar a nadie, ni tienen que estarte diciendo lo que tienen, y tienen mucho dinero. Y hay personas que no tienen dinero y también son personas muy felices. No tienen nada que ver. Aprende todos estos conceptos que vienen de Salomón. Proverbios 30, para terminar. Versículos 8 y 9. Vanidad y palabra mentirosa guarda de mí. Aquí viene lo que quiero decir. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue, y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Que Dios nos dé lo suficiente para que lo disfrutemos. Filipenses capítulo 4, 11 al 13. Dice Pablo, algo muy bonito. Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en la casa de Lidia, donde hay mucho dinero, porque es una mujer que nos quiere mucho allá en Filipos, y cada vez que vamos, no hombre, si las sábanas tan ricas de seda que tiene, bueno, no las quiero ni tocar porque a lo mejor se ensucian, pero disfruto el vivir en la abundancia que tiene ella para nosotros. También disfruto con los tesalonicenses, personas muertas de hambre de una pequeña iglesita allí en esa ciudad, en donde voy y participo con ellos el pan humilde que ellos comen. Y en ambos lugares estoy rico para con Dios. Que Dios te enseñe a vivir de esa manera. Cuentan de esta comarca en donde vivía un gran señor que tenía grandes posesiones. Vivía en este maravilloso castillo y hasta donde tú pudieras ver, todo eso era de él. Era un hombre
muy rico. Al lado de su comarca, ya muy lejos, vivía otra persona que tenía un pedazo de tierra que él mismo labraba. Una casita sencilla que disfrutaba plenamente. Era cristiano. Y un día este señor, con estas posesiones, iba en uno de sus caballos favoritos y llegó, después de muchas millas, a la casa de su vecino, el cual estaba dándole gracias a Dios, todavía sudando por el trabajo que había tenido esa mañana, del pan que iba a comer a mediodía. Ahí afuera estaba sentado comiendo, y bueno, este señor le molestaba mucho todas esas cosas cristianas que hacía este señor, pero lo soportaba, era su vecino. Además vivía muy lejos, eso es que no había problema. ¿Qué estás haciendo? Le dice, bueno, estoy dando gracias a Dios por el pan que me está dando en esta mañana, después de lo que he estado trabajando aquí en mi granja. Y se pusieron a platicar un poco, y entonces esta persona humilde le dijo al rico, que todavía estaba en su caballo y lo veía hacia abajo, ¿verdad? De que tuvo un sueño anoche. Un sueño muy extraño que ha estado en mi mente durante todo el día. Soñé que el hombre más rico de esta comarca moría esta noche. Ahí sale. Bueno, ¿cómo fue? No, nomás soñé eso, no me acuerdo muy bien del sueño. Bueno, ya se fue este señor en su caballo y realmente, pues como que le habían echado una cubeta de agua fría, empezó a sudar, ¿verdad? A sentirse mal, le dolía la cabeza, llegó a su casa y bueno, realmente le empezó a preocupar lo que este hombre le había dicho. Llegó la tarde y realmente se sentía muy cansado, tomó una siesta, le dolía el brazo, y bueno, no era el brazo, mejor la rodilla, y total, ya andaba todo sugestionado, ¿verdad? Le habló al doctor. Doctor, por favor, ¿tiene usted que venir? Ya llegó el doctor, y bueno, cálmese, ¿qué le pasa? No sé, pero me siento muy mal. Ya le contó, bueno, ya le tomó la presión, no tienes nada. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Pues es que me contaba este señor que, la verdad, yo no le tengo mucho aprecio, siempre anda con su Biblia ahí, con sus cosas, y no sé cuál. Y me dijo esto, y yo estoy seguro que me lo dijo nomás para arruinarme mi día, y me lo está arruinando. El doctor le dijo, mira, esta noche tómate un buen baño de agua caliente, y acuéstate temprano, léete un buen libro, etcétera. Ya este señor pues, se acostó, ¿y cuánto? Y a la mañana siguiente, pues este gran señorón se despertó. ¡Ah, estoy vivo! No fue cierto. Este granuja, nada más, ¿verdad? Lo único que quería era preocuparme. Ya bajó a desayunar, ya tenía toda su mesa puesta este señorón y le dieron la noticia. Su vecino había muerto. El hombre más rico de la comarca había muerto. Que Dios nos dé esa riqueza. Y yo quiero que tú tengas esa riqueza. Que tú seas inmensamente rico. La riqueza que no te la quita la devaluación, ni los bancos, ni las inversiones incorrectas o correctas. La riqueza que solo Jesús da. Que esta noche salgas tú siendo el hombre más rico de esta ciudad. Asegúrate que Cristo está en tu corazón. Y si no lo está, esta misma noche apodérate de esa riqueza. Donde los ladrones no minan ni hurtan, ni la polilla puede hacer nada contra ello. Jesús vino para que tú tuvieras esa riqueza. Él fue a la cruz y murió por ti para que tú vivieras en riqueza total. Y es tan sencillo obtener esa riqueza. Ahora, espero que hayas traído tu chequera, porque esa riqueza cuesta mucho dinero. Más de lo que todo el mundo junto pudiera pagar. Y por ello Jesús. ¿Sí?
y la extiende a todo aquel que quiere. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, no le echo fuera. Esta noche yo quiero que tú hagas una pequeña oración conmigo, si no es que ya la has hecho anteriormente, y le pidas a Jesús que entre a tu corazón y te dé la verdadera riqueza, la riqueza de vida eterna, la única que te podrá llevar a la eternidad y te dará entrada al cielo. Porque no me importa cuánto dinero tengas, nunca podrás comprar tu entrada al cielo. Jesús la regala. Y siendo ricos, se hizo pobre para que tú, en su pobreza, llegases a ser enriquecido. Vamos a hacer una pequeña oración y yo quiero pedirte a ti, que vienes por primera vez, que mires hacia adentro, dentro de tu vida, y reconozcas que hay un vacío profundo en tu corazón. Y le pidas a Jesús que lo llene con su presencia en tu corazón. Pídele que entre a tu corazón en esta noche, haciendo una pequeña oración en el silencio de tu corazón conmigo, de esta manera, en silencio. Señor, yo sé que soy un pecador. Vivo para mí. No tengo otra perspectiva más que mi propio yo. Egoísta y soberbio. Te pido perdón por mis pecados. Y basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz, entra a mi corazón. Dame la riqueza abundante de la vida eterna. Regálame una vida rica aquí en la tierra que solamente tú puedes dar. Entra a mi corazón ahora mismo. Te lo pido basado en los principios de la Biblia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí puedes decir, si tú recibiste a Cristo en tu corazón, si Él está en tu vida, tú puedes decir, como el apóstol Pablo, como no teniendo nada, mas enriqueciendo a muchos. Realmente la riqueza que Dios nos da es la verdadera riqueza de vida eterna. Y es la que tú debes de preocuparte en tener más abundantemente, no tanto la riqueza material, que constantemente es nuestra única preocupación. Bueno, los invito a que el jueves que entra participen conmigo en la continuación de este libro de Eclesiastés. Y te suplico que vengas a tiempo. Estamos empezando exactamente a las 7:30, pero como reloj, para que nos dé más tiempo de participar y de estar juntos y que no se nos haga tan tarde y poder tener toda esta riqueza de la palabra de Dios, ¿sí? Y de este sábado de noche nos vamos a Cuernavaca, a los bautizos. Ojalá nos puedas acompañar para que te goces con nosotros en una pequeña carne asada o lo que sea, y que podamos ver lo que Dios ha hecho en la vida de muchos de ustedes, conocer los testimonios de vidas transformadas. Que Dios los bendiga.